Antes de los antibióticos, quienes contraían lepra eran tratados con poco respeto. Eran detenidos y enviados a colonias de leprosos aisladas, separados de sus seres queridos, esencialmente enviados allí para morir. En el video de hoy veremos la inquietante historia de las colonias de leprosos. Quizás sea útil comenzar con una breve descripción de la lepra, también conocida como la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente la piel de una persona y el sistema nervioso periférico. La lepra la causa la bacteria Mycobacterium leprae. La infección suele ocurrir solo tras contacto prolongado con una persona infectada. No se puede transmitir por contacto casual, como dar la mano o simplemente sentarse cerca de una persona infectada, ni tampoco se transmite por contacto sexual o de madre a feto. La lepra se transmite por gotitas en el aire, usualmente por tos o estornudos hacia personas sanas. Las tasas de infección dependen de la salud de las personas expuestas. La lepra tiende a infectar solo a quienes tienen un sistema inmunológico deficiente, a quienes están desnutridos y a quienes viven en condiciones precarias. Quizá te tranquilice saber que alrededor del 95% de las personas son inmunes de forma natural a la lepra, lo que significa que la enfermedad nunca afectará a la mayoría de la gente. Incluso si alguien se infecta, la enfermedad avanza tan lento que los síntomas pueden tardar años en aparecer. Es importante mencionar que, aunque sabemos cómo se propaga la enfermedad, aún no estamos completamente seguros. La enfermedad es difícil de cultivar fuera del cuerpo, lo que complica su estudio. Además, existe un mito de que la lepra puede hacer que los dedos de los pies, las extremidades y los dedos simplemente se caigan, y que la carne simplemente se desprenderá del cuerpo. Esto no es cierto. La lepra no es una bacteria que destruye la carne ni consume el cuerpo humano. La infección daña la piel y el sistema nervioso. Esto puede hacer que una persona pierda la sensibilidad en manos y pies. A menudo, el daño en la piel pasa desapercibido, lo que lleva a infecciones que si no se tratan causarán daño. Estas infecciones secundarias pueden causar la pérdida de extremidades, pero los dedos de la mano de una persona, sin embargo, pueden ser reabsorbidos por su cuerpo, dando la impresión de que se han caído. También pueden presentarse úlceras corneales o ceguera si se afectan los nervios faciales. La lepra a menudo resulta en lesiones en la piel. Otros signos de lepra avanzada pueden incluir la pérdida de cejas y deformidades en la nariz debido al daño en el tabique nasal. En los hombres, los testículos pueden dañarse y causar infertilidad. La lepra es una de las enfermedades más antiguas que ha afectado a la humanidad. Hay evidencia de la enfermedad desde 2000 a.C. Gran parte de la historia, la lepra no se comprendía bien. Se idearon todo tipo de curas, pero ninguna resultó ser efectiva. Las curas incluían bañarse en sangre de corderos, pollos o vírgenes. Los doctores usaban venenos y toxinas para intentar matar la infección, pero sin éxito. Pero al final, la solución más común para la lepra era simplemente aislar a los pacientes en lo que se llamaban colonias de leprosos. Muchas culturas creían que una persona con lepra era de alguna manera impura, tabú o afligida por el pecado. Permitir que esa persona estuviera cerca de otros podría causar la propagación de la enfermedad y un contagio social intolerable. Estas colonias de leprosos solían estar alejadas de grandes poblaciones. Esto incluía la cima de montañas, islas remotas o terrenos no deseados. Las colonias de leprosos, como práctica, realmente comenzaron en el siglo XI durante la urbanización de la Europa medieval. Estas colonias surgieron de los leprosorios, hospitales para leprosos, aunque ofrecían muy poco tratamiento para considerarse hospitales. Las personas con lepra eran enviadas a estos lugares y permanecían dentro, aisladas del resto del mundo hasta que morían. Se creía que cuidar a una persona con lepra era una de las mejores formas de obtener mérito espiritual. Se enfatizaba más a los cuidadores de personas con lepra que a quienes la padecían. Las colonias de leprosos dependían principalmente de fondos gubernamentales y caridad. Muchas colonias de leprosos están asociadas con misiones religiosas, que a menudo recurren a los textos religiosos para modelar
cómo deben ser tratados quienes padecen lepra. La mayoría de los pacientes no iban voluntariamente a estas colonias. Autoridades de salud o misioneros detectaban a quienes tenían síntomas y ordenaban su traslado. No era raro que las personas fueran tratadas como criminales, arrestadas y luego deportadas a las colonias. Al llegar, los pacientes eran procesados. Se les daba ropa nueva y se les asignaba un lugar donde vivir. A veces llegaba una carta de un familiar, pero cualquier hombre que saliera de la colonia era revisado y censurado por los administradores según creyeran necesario. Una colonia de leprosos notable estaba en la isla hawaiana de Molokai, la colonia de leprosos de Kalaupapa. Fue fundada en 1866 tras la llegada de la enfermedad al país por marineros, misioneros y comerciantes extranjeros. El sitio elegido para la colonia de leprosos en Hawái era muy remoto y de difícil acceso. La península seleccionada estaba separada del resto de Molokai por un acantilado escarpado. Los desembarcos en bote solo eran posibles con buen clima, así que muchos de los primeros llegados debían nadar a la orilla, incluso con lepra grave. La tierra era capaz de producir alimentos y había acceso a agua limpia. A los abandonados se les dieron pocos recursos para fundar la nueva colonia de leprosos. Se esperaba que ocuparan las casas abandonadas por los residentes anteriores. Expulsados para hacer espacio a la colonia, el alcoholismo y la desesperación pronto se extendieron por la comunidad. El gobierno proporcionó pocos recursos, principalmente en forma de guardias, para evitar fugas. Cientos de personas fueron enviadas a esta isla mientras la colonia crecía. Las tasas de mortalidad eran severas, hasta 5 personas al día, y eran enterradas en fosas comunes sin marcar. En 1873, un sacerdote católico belga llamado Padre Damien Boyster llegó a la isla para ayudar a transformar la colonia. El Padre Damián eligió vivir entre los pacientes con lepra. Ayudó a convertir la colonia en una comunidad más funcional. Juntos construyeron iglesias, casas y escuelas. Con el apoyo del rey de Hawái, vieron un aumento en los fondos para apoyar la colonia y su crecimiento. Tras 12 años en la isla, el Padre Damián contrajo lepra. Sin embargo, permaneció y continuó su labor hasta su muerte en 1889. En 2009 fue canonizado como San Damián de Molokai. A principios del siglo XX se lograron más avances bajo el liderazgo del doctor Guillermo Gudjue y Juan McVeigh, el médico y superintendente de la colonia. Mejoraron la calidad de vida de los pacientes al promover el deporte, avanzar en atención médica y tratarlos con dignidad humana. En ese momento, casi 900 personas vivían en el asentamiento, la mayoría hawaianos nativos. En los años 40, los avances médicos empezaron a cambiar todo. El descubrimiento de medicamentos antibióticos hizo que la lepra fuera tratable y los pacientes ya no necesitaban vivir en aislamiento. Muchos residentes de la isla decidieron quedarse. Después de vivir casi toda su vida en Molokai, no estaban listos para volver al mundo exterior y muchos no tenían a dónde ir. En 1969, Hawái puso fin oficialmente a la ley de aislamiento. Hoy en día, solo quedan unos pocos sobrevivientes ancianos. Desde entonces, el área es un parque histórico nacional preservado como memorial para los marginados. En Japón, las colonias de leprosos también persistieron hasta bien entrado el siglo XX, incluso cuando se demostró que la lepra no era altamente contagiosa y podía ser tratada. El gobierno japonés continuó imponiendo una estricta segregación. Desde los años 30, los pacientes fueron confinados en colonias remotas, en islas y montañas del país. Uno de los más notorios fue el Sanatorio Nagashima Aesion. La vida era sumamente reglamentada. Los residentes madrugaban, limpiaban el área y asistían al pase de lista. Durante el día, realizaban trabajo manual o se dedicaban a labores para el mantenimiento del sanatorio, como costura, agricultura y fabricación de pequeños productos. Los tratamientos médicos eran primitivos y dolorosos. Muchas personas eran esterilizadas a la fuerza. Las relaciones románticas estaban prohibidas y hombres y mujeres eran separados. Si una mujer quedaba embarazada, generalmente la obligaban a abortar o le quitaban a su bebé recién nacido y lo llevaban a un orfanato.
Existían centros de detención para quienes rompían las reglas o intentaban escapar de la isla. Aquellos que morían en el sanatorio eran enterrados ahí. Muchas familias ni siquiera estaban dispuestas a aceptar los cadáveres de sus seres queridos por miedo a la vergüenza o a la contaminación. La política de aislamiento para la lepra en Japón terminó oficialmente hasta 1996. Para los sobrevivientes, la vida fuera de las colonias era muy difícil, pues llevaban cicatrices físicas y heridas psicológicas de un exilio permanente. Tomó otros 5 años para que el gobierno japonés emitiera una disculpa y ofreciera compensación a los sobrevivientes. Incluso así, en 2019 fue necesario un juicio para liberar la compensación. Hasta junio de 2025, 68 personas aún viven en la instalación, habiendo sido residentes por más de 60 años. Cabe señalar que el sanatorio permaneció abierto, aunque ya no existía la base médica para el aislamiento. El gobierno ahora los mantiene como casas de cuidado y sitios conmemorativos. Al hacerse el tratamiento más accesible, muchos gobiernos cerraron colonias de leprosos, pero el daño a sus habitantes ya estaba hecho. Generaciones enteras crecieron en aislamiento, viviendo con una enfermedad que la sociedad temía y no comprendía. Muchos sobrevivientes de las colonias no lograron reintegrarse por completo. Para quienes fueron llevados a las colonias de niños, era la única vida que conocían. Para el mundo exterior, la lepra seguía siendo incomprendida, y el miedo a la enfermedad significaba rechazo y aún más aislamiento. Aunque los antibióticos curaron la enfermedad, el daño en sus cuerpos fue permanente. El daño en los nervios, la reabsorción de los dedos y el tejido cicatricial pueden hacer que la vida diaria sea increíblemente difícil. Para muchos, quedarse en las colonias, donde se conocían y podían ser atendidos, era la única opción si no recibían ese apoyo. En el mundo exterior, las colonias de leprosos ahora son cosa del pasado, pero representan un periodo inquietante de nuestra historia.